Hasta el momento habíamos visto cómo trabajábamos lo que es el enfoque, el paradigma, el método, el tipo de investigación. Es decir, todos elementos que son más teóricos que eh, apropiados dentro de nuestro proceso investigativo como tal. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta lo que es el diseño de investigación, porque el diseño de investigación sí nos dice a nosotros el cómo vamos a realizar nuestro trabajo. Para mí, este es quizás del capítulo de metodología el elemento más importante a tener en cuenta en el desarrollo del proyecto, porque le dice al lector y les dice a ustedes, porque recuerden que el proyecto es la guía de trabajo que van a hacer cuando estén en la ejecución de su trabajo. Entonces él les va a decir exactamente cómo y qué es lo que van a hacer. Lo que verán a continuación es una serie de referencias a la guía de investigación cuantitativa del ingeniero Armando Quijano Botniza. Entonces, cada vez que veamos un fondo azul como los que estamos viendo aquí, sabrán que lo extraje de la presentación del ingeniero Armando. Y obviamente también hace parte de un libro de la Universidad del Valle que me parece muy interesante, que es el libro de Hernández Sampiere de investigación cuantitativa. Sí, es una guía de investigación, de metodología de la investigación, que es importante que ustedes lo manejen y que lo tengan o por lo menos que lo conozcan. Entonces, primero definamos qué es investigación. Perdón, diseño de investigación. El diseño es el plan o la estrategia que nos indica que las pruebas a efectuar, recolectar y analizar la información que permitirá responder a la pregunta de investigación y demostrar o refutar la hipótesis planteada. En el video anterior nosotros habíamos visto que tenemos una pregunta de investigación y hemos generado una hipótesis. Ahora con nuestro diseño lo que vamos a hacer es experimentar si en verdad se va a hacer si en verdad nuestra pregunta de investigación, la solución que dimos en la hipótesis, es verdadera o no es correcta. Para ello, se deben definir las pruebas de laboratorio y las observaciones que vamos a realizar de los datos pertinentes para llegar a esta comprobación. En este sentido, nosotros vamos a tener dos elementos: que nuestro proceso investigativo sea experimental o no sea experimental. En el primer caso, cuando vamos a experimentar, lo que vamos es a manipular una variable, es decir, nosotros nos metemos dentro del objeto de investigación o por lo menos dentro de algún elemento que tenga una variable que se puede manipular y vamos a medir otra variable. O muy probablemente que no es casi el caso de la ingeniería electrónica, porque en la ingeniería electrónica siempre estamos haciendo experimentación, es decir, siempre nosotros estamos manipulando o creando dispositivos, ¿sí? En el caso de que no sea así, también puede hacer diseño de un diseño de investigación que es no experimental, en donde solamente vamos a observar el comportamiento de una variable. Más tarde vamos a ver los ejemplos de esto, pero sin embargo el clima es una buena especificación. Si nosotros queremos mirar qué capacidad de generación de energía eléctrica utilizando fuentes solares tenemos, pues hacemos un estudio durante 1 o 2 años en el cual vemos cómo se comporta la radiación social y la radiación solar y la temperatura en una zona, y nosotros no hemos tenido la posibilidad de manipular ninguna variable. Entonces, en un primer caso manipulamos, ese es nuestro diseño experimental, y en otro no manipulamos, solamente observamos, nuestro diseño no experimental. Lo vemos definido en este momento acá, en este cuadro donde tenemos los tipos de diseño experimental que existen, en donde tenemos el preexperimento, el cuasi experimento y el experimento puro, y el no experimental, que se divide en experimentos en diseños transversales y en longitudinales. ¿Qué es un diseño de investigación experimental? Toda esta diapositiva está basada en la guía de investigación de Armando Quijano, y decimos que un experimento es un diseño de investigación en el que podemos manipular una o más variables que son independientes. Como lo vemos en el cuadro de abajo, en la hipótesis de investigación, nosotros tenemos una variable independiente, la cual podemos manejar.
y de esa forma vamos a mirar qué consecuencias ocurren en la variable, que en este caso es la variable y, que es la variable dependiente. ¿De qué depende y? Depende de lo que nosotros hayamos hecho con x. X manipulamos y y simplemente medimos. ¿Qué es manipular? Manipular es darle diferentes valores a la variable con el propósito de experimentar. Ustedes, como investigadores, tienen el control sobre dicha variable. La variable dependiente, que en este caso es la variable y, no se manipula, sino que simplemente se mide para ver el efecto de x sobre y. Imagínense un ejemplo muy sencillo como es la ley de Ohm y ustedes se encuentran en el laboratorio con una fuente de voltaje, una resistencia y un multímetro. ¿Qué es lo que queremos ver con el multímetro? No vamos a ver voltaje, sino que vamos a ver corriente. Entonces queremos mirar cuál es la corriente que atraviesa dicha resistencia. ¿Qué es lo que no podemos manipular? En este caso la resistencia, porque la resistencia va a tener un valor que es constante. No importa cuál sea, es el valor de la resistencia. ¿Qué vamos a medir? Corriente. Tampoco podemos manipular la corriente. Entonces, ¿qué nos queda para manipular? Con la fuente vamos a manipular simplemente el voltaje. Y vamos anotando a los diferentes cambios de voltaje, vamos a mirar cómo se comporta la variable corriente para una resistencia determinada. Muy bien. ¿Cuándo es válido un experimento? Un experimento es válido si se dan los elementos que tenemos en la diapositiva. Primero que todo, vamos a tener un grupo de comparación. Es decir, que vamos a trabajar sobre dos grupos. Un grupo lo vamos a llamar el grupo de control y el otro grupo lo vamos a llamar el grupo experimental. Estos dos grupos tienen que ser equivalentes en absolutamente todo. Es decir, que tienen que tener las mismas condiciones. Por ejemplo, si queremos verificar, ahora que estamos con esta contingencia, la capacidad de aprendizaje que tienen los estudiantes de ingeniería electrónica de octavo semestre, entonces lo que nosotros vamos a hacer es dividir el grupo en dos y lo vamos a hacer de manera aleatoria. Entonces seleccionamos al azar los participantes. ¿Qué logramos al hacer la selección al azar? Que los grupos, tanto el grupo de control como el grupo experimental, tengan las mismas condiciones, es decir, que sean equivalentes. Entonces los volvemos equivalentes. Y a un grupo, les vamos a enseñar con estas ayudas que estoy haciendo en este momento y a los otros, digamos que simplemente lo vamos a hacer con una clase. Entonces al grupo experimental vamos a aplicar el proceso de experimentación, que en este caso son las ayudas, y al grupo de control simplemente vamos a trabajar el método tradicional, que son las clases presenciales. Es un ejemplo simplemente como para que verifiquemos cuáles son las diferencias entre los dos grupos de comparación. Siguiente elemento para una validez, las variables intervinientes. Recordemos o tengamos en cuenta que muy probablemente los cambios que ocurran en cada uno de los grupos no dependen solamente del tratamiento experimental, sino de variables que no son ni X ni Y, sino otro tipo de variable externa que eventualmente puede estar variándome los resultados del proceso investigativo. Entonces tenemos nosotros siempre, para que el proceso sea válido, evitar las variables intervinientes. Un ejemplo, en el caso de la ley de Ohm, correspondería a que por alguna razón yo no estoy trabajando sobre una resistencia fija, sino que tengo una resistencia variable, un potenciómetro, y eventualmente no está bien calibrado. Entonces empiezo a hacer los cambios en los voltajes y volviendo variaciones en corriente, pero si a la vez me está variando la resistencia, en ese sentido ya no puedo tener resultados que sean equiparables. En el caso del grupo, sí, claro, yo puedo trabajar con un grupo que es el grupo de control, con mi clase, y el grupo experimental con mi clase más las ayudas, pero resulta que los profesores que dan las clases son dos grupos diferentes, son dos profesores diferentes.
en ese orden de ideas ya tengo una variable interviniente que es el profesor. Por lo tanto, los grupos no son equiparables. Siguiente elemento de la validez de un experimento corresponde a la manipulación de la variable. Yo tengo que manipular la variable mínimo en el grado de presencia-ausencia, es decir, que haya un experimento, si no, no tiene mucho sentido. Por ejemplo, nuevamente, estamos haciendo la evaluación con los grupos de control y experimental, y en el grupo experimental voy a trabajar o vamos a trabajar con la plataforma virtual, con las clases virtuales. Ese es el grado de presencia. ¿Cuál es ausencia? Que el grupo de control simplemente es simplemente es la clase tradicional. Entonces, grupo de control, clase tradicional. Grupo experimental, clase tradicional, más las ayudas virtuales. Entonces tenemos presencia y ausencia. Siguiente elemento, las técnicas y los instrumentos. Tenemos que medir a los grupos con los mismos instrumentos. Nuevamente el ejemplo. Si vamos a trabajar con un grupo de control en el cual solo está con el profesor y el grupo experimental que está con el profesor más las ayudas virtuales, les vamos a evaluar a los dos con el mismo cuestionario. Supongamos que nuestra técnica de recolección es el cuestionario y nuestro instrumento es que lo vamos a hacer por vía internet. Más adelante vamos a ver qué son técnicas e instrumentos. Entonces hacemos el mismo cuestionario, no podemos hacer cuestionarios diferentes. Es más, ni siquiera podemos hacer un cuestionario que tenga mayor tiempo para el uno o para el otro. Tienen que ser las mismas preguntas y si es virtual, para los dos lo haría virtual. ¿Sí? O bueno, digamos más que todo digital. Y esto nos conlleva a mirar la causalidad, es decir, verificar si existe un proceso de causalidad entre las dos variables, es decir, que efectivamente la variable x nos está o no nos está afectando a la variable y. Vamos a seguir entonces con un nuevo video en el cual ya vamos a ver lo que es el experimento.